Nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Me da mucho gusto que nos acompañe una vez más en esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, con la que abrimos la barra informativa vespertina de Super Estéreo Milet para compartir con usted la información más relevante del Estado, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Consternación por la muerte a los 68 años de edad de Carlos Manuel Ursúa, ex secretario de Hacienda durante el inicio del gobierno del presidente López Obrador y quien lo acompañó también en el mismo cargo cuando era jefe de gobierno. Murió a causa de un infarto en su propia casa, aunque obviamente pues las especulaciones sobre su muerte pues han corrido como reguero de pólvora. Aquí recordaremos su última colaboración para un medio de distribución nacional en el que habla precisamente sobre la crisis del agua. Y en este tema, más del 61% de los municipios en México sufre sequía y escasez. Esto lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo cual, aseguran, incrementará los precios de los productos agrícolas, los productos del campo. Y cada vez estamos importando más maíz, más frijol y otros granos. Integrantes del colectivo Sélvame del Tren protestan afuera del Palacio Nacional y se oponen a que siga la construcción del tramo 5 Sur que va de Tulum a Cancún, a pesar del freno judicial ordenado hace unos días y que no ha sido respetado por el gobierno federal. Disminuye 16% el robo al transporte público en el Estado de México en comparación con el 2021, esto de acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad, Andrés Andrade. El alza en el tráfico de personas ha aumentado el peligro de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, advierte el director de atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez. Y hoy, 20 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Gato. Esto y más en unos instantes. ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y como siempre mi gratitud porque nos acompañe en este espacio informativo para compartir con usted lo más importante de este martes 20 de febrero. Iniciamos con la pregunta del día para que participe usted a través de sus mensajes de texto y de audio en nuestra línea de WhatsApp al 55 72 10 11 40, 55 72 10 11 40. La pregunta es esta: ¿cree usted que las autoridades deban castigar más enérgicamente el robo del agua, ahora que estamos en crisis? Envíenos sus comentarios. Bueno, de acuerdo a Andrés Andrade, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad, el robo al transporte público en el estado disminuyó el último año hasta un 16%, esto en comparación con el 2021. Beatriz Espinosa tiene los detalles. De acuerdo con el balance efectuado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el robo al transporte público ha disminuido durante el último año hasta un 16.6% en comparación con el 2021. Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, informó que durante 2021 se registraron 7,351 delitos, mientras que en el 2022 disminuyeron a 7,128 y en 2023 descendieron a 6,403 hechos. Comparando los meses de diciembre de 2022 y 2023, se demostró que se logró la disminución del 24%, ya que pasó de 630 a 479 respectivamente. Según el funcionario, los números indican que del 2018 al 2023, este delito disminuyó un 38.3%, lo cual es relevante ya que en comparación con la Ciudad de México del 2022 al 2023, se registró una baja del 10.2%. Mientras que en el mismo periodo la Ciudad de México logró un 5.8% de disminución. Andrade Telles aseveró que en el caso del delito del robo al transporte público colectivo con violencia, la tendencia también es a la baja, ya que en 2021 se contabilizaron 6,751 casos, mientras que en 2022 el Estado de México presentó 6,436 incidentes y para el año 2023 bajaron a 5,600 casos. Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Lo que mencionan con respecto a el transporte público, los robos en el transporte público en el Estado de México. Andrés Andrade Telles, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues mire, esta es una nota que se publicó hoy como un trascendido, pero creo que es importante comentarla porque pues si la información es cierta, pues tiene varias implicaciones. Mire,
Se supone que el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Andrés Telles, envió agentes de la Policía Cibernética a algunas oficinas de Palacio Gobierno en Toluca, después de que alguien armó un video en su contra con acusaciones falsas. Le leo la nota completa. Dice: se lleva pesado al interior del Gobierno del Estado de México. Resulta que alguien armó un video con acusaciones falsas en contra del jefe de la Policía Estatal, Andrés Andrade Telles, y en respuesta el funcionario mandó agentes de la Policía Cibernética a la sede del Gobierno Estatal. No está claro exactamente a qué oficina fueron, pero de lo que no hay duda es que para el titular de Seguridad Pública los principales sospechosos de su ataque se encuentran cerca de la gobernadora Delfina Gómez, en alguna oficina de Palacio de Gobierno. Dice el trascendido: en el asunto salió también mencionada la titular de Finanzas, Paulina Moreno, de Finanzas, en este caso de la Policía Estatal, pues el señalamiento era sobre supuestas contrataciones irregulares por parte de ambos funcionarios, cosa que el propio secretario Andrade Telles ya salió a decir que esos asuntos no tienen que ver con ellos ni pasan por sus manos. En el fondo, concluye esta nota, lo que se ve es un pleito muy duro entre los integrantes del equipo de la gobernadora, quien termina quedando en medio de tanto tiroteo. Esta es una nota de los trascendidos del periódico Reforma, y yo creo que pues sí valdría la pena que haya una investigación seria y una aclaración por parte del gobierno del Estado. Ya tenemos a Joel Morales, vamos con Joel en unos minutos más. Por lo pronto le comento que por la falta de agua, tan solo en el Estado de México se han registrado más de 230 protestas por falta de agua en este último año. Esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad, el propio secretario de Seguridad, Andrés Telles. Renata Escobar. En más de un año se han registrado 238 protestas por faltas de agua en el Estado de México. El secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles, asegura que este fenómeno se vuelve cada vez más complejo. Incluso detectan grupos de huachicoleros. Del 1 de enero del 2023 al 2 de febrero del presente año, se registraron 238 protestas en 43 municipios, lo que ha desatado el fenómeno denominado huachicoleo del vital líquido, informó el secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles. Andrade Telles explicó que el Estado de México es una de las entidades más afectadas por la escasez de agua y la problemática está más focalizada en la zona oriente del Valle de México y zonas del Valle de Toluca. Indicó que este problema es complejo y una causa es una creciente inconformidad social, como lo demuestra el hecho de que del 1 de enero del 2023 al 2 de febrero del 2023 se realizaron 238 protestas en 43 municipios del Estado de México. Señaló que el robo de agua es un fenómeno cada vez más constante y consiste en extracción irregular de líquido en redes de abasto y pozos mediante tomas clandestinas o pipas. Indicó que en este ilícito también participan sindicatos, además de células locales, municipales o regionales que se dedican a esta actividad. Sin embargo, subrayó, se han detectado grupos de la delincuencia organizada que se han coludido con estas células en la venta y distribución del vital líquido. Informó para Noticias Milet, Renata Escobar. Bueno, vamos con Joel Morales Bravo, quien está listo con las actividades de la gobernadora Delfina Gómez. Joel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Un saludo a todo el auditorio de las estaciones de Super Estéreo Milet, La gobernadora Delfina Gómez Álvarez estuvo en el municipio de San Felipe del Progreso. Fíjate que ahí comenzó sus giras ya en el Valle de Toluca hace ya 4 meses y ahora regresa para entregar más tarjetas del programa Mujeres con Bienestar y de canastas alimentarias. Se habla que en este momento han entregado 7,000 canastas alimentarias y van por 20,000 tan solo en esta demarcación de San Felipe del Progreso. Destacó también la participación del delegado de programas para el bienestar en el Estado de México, Emiliano Ramírez, quien destacó toda la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no solamente para el Estado de México, sino el país entero, que le está cambiando la vida a muchas mujeres con este tipo de programas y de manera concreta aquí en el Estado de México. Son 250,000 las que se van a entregar, que se van a sumar a las 400,000 que ya se dieron en una primera etapa, y acabando el mes tendrán ya todas estas mujeres 650,000 su tarjeta y además el depósito de 3 bimestres que correspondería a 7,500 pesos. Así el asunto, y bueno, pues contentas las mujeres de esta demarcación y sobre todo la gobernadora de seguir cumpliendo. No ha parado, todos los días está entregando estas tarjetas del bienestar.
¿Y qué otras actividades ha tenido aparte de estas, Joel? Estuvo ayer en lo de el aniversario del Ejército Mexicano y también ha seguido con las juntas de paz por la mañana, pues muy activa, la gente está muy apretada, hay que tomar en cuenta que el 1 de marzo comienza la veda electoral y por eso muchas actividades. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos con mi compañera Aline para ver cuáles son las efemérides del día de hoy. Le decía que hoy se conmemora el Día Internacional del Gato. La efeméride del día. ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Un día como hoy, 20 de febrero, pero de 1524, en España el rey Carlos I ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, Océano Pacífico, con el Mar del Norte, Océano Atlántico, por el Istmo de Panamá. 1547, Eduardo VI es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster, tras la muerte de su padre Enrique VIII de Inglaterra. 1813, en Salta, Argentina, las tropas del general Manuel Belgrano derrotan al ejército realista de la batalla de Salta. 1827, en Rosario do Sul, Brasil, en el marco de la Guerra de Brasil, el ejército argentino derrota al del Imperio de Brasil en la batalla del Arroyo Ituzaingó. 1835, la ciudad de Concepción, Chile, es destruida por un terremoto. 1859, en Venezuela, la toma del cuartel de Coro por el comandante Tirso Salaverría desencadena la Guerra Federal. Esto fue ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Reportó para Milet Noticias, Aline de la Luz. Y bueno, antes de ir con el tema muy importante de por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Gato, pues le repito la pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp. ¿Cree usted que las autoridades deben castigar más enérgicamente el robo de agua? Es una pregunta importante, seguramente de una u otra forma le afecta. Envíenos sus mensajes de texto y de audio al 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Y vamos ahora contigo, José Luis, cuéntanos ¿a qué se debe que hoy se conmemore el Día Internacional del Gato? En febrero, mes del amor y la amistad, se celebran diversas efemérides en todo el mundo. Pero una fecha que no podía pasar desapercibida es el Día Internacional del Gato. Un día en el que se busca crear conciencia sobre la tenencia responsable de estas mascotas. Los gatos, los michis, los michos, los mininos, son las mascotas más populares del planeta y se celebran internacionalmente el 20 de febrero en honor al gato más famoso y poderoso de los años 90. Se llamaba Sox. Adoptado por Chelsea, hija de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, que en muy poco tiempo se convirtió en una celebridad. El gato, no el presidente. Tenía su propia página de web, un club de fans y recibía una enorme cantidad de cartas desde todas partes del país. Sox envejeció haciendo varias apariciones y campañas para recaudar fondos con diferentes fines benéficos, pero con los años desarrolló varios problemas de salud y finalmente un cáncer de garganta, por el cual decidieron someterle a una eutanasia para evitarle mayores sufrimientos. Falleció el 20 de febrero del año 2009. Como es de esperar, no solamente se puede celebrar la existencia y el acompañamiento de estos animales tan populares en una sola fecha. Es por eso que hay otros 2 días en el calendario destinados a festejar a los gatos, el 8 de agosto y el 29 de octubre. El 8 de agosto se estableció en 2002, también por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, para llamar la atención sobre los derechos de los animales y por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Y el 29 de octubre es el tercer día dedicado a los felinos, propuesto por Colin Page, un experto en el comportamiento de gatos que quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados en las calles de las ciudades. Sea cual sea el día, cuide, proteja y sea responsable, muy responsable de sus michis. Ellos se lo agradecerán. Informa para Noticias Milet, José Luis Guzmán. Bueno, pues ahí tiene usted la conmemoración del Día del Gato. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar del fallecimiento de Carlos Ursúa, exsecretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México con López Obrador y titular de Hacienda al inicio de su administración. Ayer murió a los 68 años. Línea en alta tensión continuará en un momento.
José Luis Arévalo y los espero a las 3 de la tarde con toda la información del Estado de México. Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos. Les recuerdo que nos Toluca, Super Estéreo Milet 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, todas ellas en el Estado de México, en Guadalajara, Jalisco en el 1510 de la amplitud modulada. Estamos también en Querétaro, en su capital, en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1. Por supuesto, estamos en la red en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet que puede descargar de las tiendas virtuales, en Facebook Live, en donde también usted nos hace favor de acompañarnos. Y también estamos en nuestro WhatsApp en el 5572 10 11 40 para que nos envíe sus respuestas, sus comentarios sobre la pregunta que le hemos estado formulando el día de hoy. ¿Cree usted que las autoridades deben castigar más enérgicamente el robo de agua? Envíenos sus comentarios al 55 72 10 11 40. Como todos los días hacemos nuestro recorrido por algunos municipios mexiquenses. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Del informe de la Cuenta Pública 2023 del órgano superior de fiscalización del Estado de México, se desprende que pese a la falta de recursos y retrasos en los pagos de pensiones, el penúltimo año del anterior gobierno, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios hizo pagos indebidos, la adquisición indebida del servicio de vigilancia, además de exhibir una brecha salarial con una diferencia de hasta 23 veces entre el sueldo más alto y el más bajo. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, y el director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, Ignacio Salgado García, firmaron un convenio general de participación. Este último reconoció a la Administración Universitaria 2021-2025, encabezada por Barrera Díaz, por haber saldado la deuda histórica que la universidad mantenía con el ICEMIM, resultado de un manejo responsable, honesto y transparente de las finanzas institucionales. El rector explicó que la firma de este instrumento jurídico permitirá sumar esfuerzos para afianzar la calidad de la educación que la Autónoma Mexiquense brinda en el sector salud. Los aeropuertos que operan en el Estado de México, tanto el aeropuerto Felipe Ángeles y la terminal aérea de Toluca, Adolfo López Mateos, se mantienen descuidados y trabajan al 40%, por lo que este último podría pasar a manos de la Federación, aunque ya se ve complicado que esto ocurra en la actual gestión que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por ende, Jesús Henkel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad del Gobierno Estatal para que refuerce dichas zonas. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Fernando Rosell y le hago la invitación para que se mantenga aquí, en línea, en alta tensión, Noticias Milet. Bueno, mira, ayer por la tarde se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Carlos Manuel Ursúa Macías, quien pues era muy conocido como economista, doctor en economía, un profesionista muy respetado, muy querido por propios y extraños, quien pues en el 2000 al 2003 acompañó al jefe de gobierno en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Finanzas. A la segunda mitad del sexenio él se fue, regresó para apoyarlo en la campaña del 2017-2018 y al triunfo de López Obrador fue nombrado secretario de Hacienda. Pero estuvo muy poco tiempo, estuvo unos meses porque no estaba de acuerdo en las imposiciones de Gustavo Romo, quien era un asesor del presidente, el que supuestamente llevaba la relación con los empresarios, y quien le quiso imponer gente que a juicio de Carlos Ursúa, que además era una gente muy conocedora de estos temas, no podían estar en la Secretaría de Hacienda, y se fue. Y se fue porque el presidente tampoco le había gustado la propuesta que había hecho Carlos Ursúa, le dijo que era muy neoliberal, y Carlos Ursúa, un hombre de Estado honesto, íntegro, intelectualmente honesto, que eso es muy difícil de ver en los políticos, pues él prefirió renunciar a quedarse calladito y seguir detentando la cartera de secretario de Hacienda. Regresó a la academia, pero sobre todo se volvió un crítico documentado de los errores de la política financiera, de la política económica y de otros temas del gobierno federal, y lo documentaba todos los lunes en su columna del Universal, en donde con cifras, con datos, no con otros datos, con datos oficiales del propio gobierno, se cuestionaba a dónde iban a parar cerca de 50,000 millones de pesos de cerca de 600,000 personas supuestamente mayores de 65 años que cobran un programa de ayuda, pero que no se sabe quiénes son, porque no hay reglas claras, no hay reglas de operación como se les conoce. Pero además, sobre todo a Ursúa se le reconoce como un formador de talentos, porque, bueno, pues Gerardo Esquivel, la titular del INEGI, que antes fue secretaria en el gobierno de López Obrador, los subsecretarios Llorio, Arturo Herrera, quien después lo sustituyó al frente de la secretaría, todos ellos es gente que de alguna manera se formó gracias a la experiencia y a la enseñanza de Carlos Ursúa.
Ayer Carlos Ursúa falleció de un accidente. Al parecer un infarto le causó la muerte y cayó sobre las escaleras, se golpeó la cabeza. Cuando se dieron cuenta y llegaron los paramédicos ya había muerto. Y esto ha causado, por un lado, gran consternación, gran pena, y por otro lado, todo tipo de especulaciones de que si alguien, algún grupo, algún partido, algún gobierno lo mandó matar. A mí me parece descabellado e irrespetuoso, no solo para la memoria de Carlos Ursúa, sino sobre todo para de sus familiares, porque no es lo mismo decir que alguien murió a que te digan que alguien lo mató. Y además no hay evidencias. Ya sabe usted que la gente que abona a las teorías del complot, pero sin evidencias, sin información, pues lo sueltan como reguero de polvo este tipo de observaciones y mucha gente las cree. Pero insisto, esto afecta a la familia. Lo que es un hecho es que hay consternación por la muerte de Carlos Ursúa. Él se había integrado ya a la campaña de Claudia Sheinbaum precisamente para las propuestas que tienen que ver con la hacienda pública. Había estado el domingo durante la marcha y pues simplemente ayer falleció. La doctora Sheinbaum, candidata Morena a la presidencia, subió en su tuit: mi más sentido pésame y solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Ursúa. Es una pena su fallecimiento, lo cual pues desde luego habla bien de Claudia Sheinbaum, más allá de las diferencias políticas o ideológicas que pudieran tener. Xóchitl Gálvez, quien estuvo ayer en la funeraria, subió un tuit diciendo: ha fallecido Carlos Ursúa, experimentado economista y servidor público, notable por su talento y capacidad profesional, pero sobre todo por su integridad como ser humano. Nos va a hacer mucha falta. Con enorme tristeza envío mis más sentidas condolencias a su familia y amigos. Y subió una esquela que dice: mi más sentido pésame a la familia Ursúa Valverde por el fallecimiento de mi querido amigo, descanse en paz, doctor Carlos Ursúa. Y como haya muchísimos tweets, muchos mensajes de condolencias de políticos de todos los signos, de intelectuales, académicos, profesionistas, de todos menos de uno. Ya sabrá usted a quién me refiero, que como siempre, pues no tiene la capacidad ni la sensibilidad para mandar un pésame a alguien que fue un amigo y que también fue un colaborador. Y precisamente Carlos Ursúa, en su última colaboración para el periódico del Universal, el día de ayer publicó en el Universal la que sería pues su última colaboración, y dice así: el desdén presidencial hacia el agua. Durante los primeros 5 años de su sexenio, López Obrador nunca supo apreciar la enorme importancia que tiene el agua para los mexicanos, pobres o ricos, morenistas o no. Pero ahora que se acercan las elecciones presidenciales ya reculó. Hace unos días él y las autoridades de la Comisión Nacional del Agua se reunieron apresuradamente con los gobernantes de la Ciudad de México y el Estado de México para tratar de enfrentar la falta de líquido en el Valle de México como si fuera la única región con problemas de agua en la República. Entre todos los proyectos de inversión pública que palomeó López Obrador a principios de su sexenio, muy pocos de los cuales fueron concretados posteriormente, nunca se contempló que el gobierno federal interviniera de manera real, significativa, para mejorar el sistema hidráulico. Aquí nosotros lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Siguiendo al pie de la letra lo que aprendió en el siglo pasado, en los años 70, para más detalle, el presidente siempre privilegió el petróleo sobre el agua. A pesar de la importancia inmensamente mayor del agua sobre el petróleo, el dinero público se ha gastado en esta administración en el sector de hidrocarburos y por mucho menos el dedicado a fortalecer el sistema hídrico. En el presupuesto federal correspondiente a este año, el monto asignado a Conagua fue del orden de 63,000 millones de pesos. En términos reales, esa cantidad representa una reducción del 13% de la cantidad aprobada el año pasado. Aquí se lo hemos comentado y documentado ampliamente. Sigue diciendo Carlos Ursúa en su última colaboración: este recorte presupuestal fue hecho a pesar de que en el 2023 el país sufrió una de las olas de calor más intensas y una de las sequías más pronunciadas de las que se tenga memoria, probablemente debido al irreversible cambio climático. Un hecho más que preocupante es que el nivel de almacenamiento de las presas no llega ahora ni siquiera a la mitad de su capacidad. Y bueno, pues en pocas palabras, lo último que nos deja Carlos Ursúa es cómo este gobierno decidió
invertir miles de millones de pesos en una refinería que no refina, que no está terminada, que no va a alcanzar a refinar antes de que el presidente se vaya, y que cuando llegue a toda su capacidad ya no vamos a tener la materia prima que son los hidrocarburos para procesarlos por la baja productividad de Pemex, y que además, en el supuesto caso de que lograra trabajar a su máxima capacidad, bueno, pues con los años, con el avance de los vehículos eléctricos, híbridos, el transporte público, etcétera, pues la demanda de hidrocarburos será menor. Muy claro, descanse en paz Carlos Ursúa, y precisamente sobre este tema del agua tenemos varias cosas importantes que compartir con usted. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, más del 61% de los municipios en México sufre de escasez de agua. Esto está afectando a 1,613 de los 2,469 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales, según el IMCO. Desde 1960 la disponibilidad de agua por persona viene disminuyendo dramáticamente. Imagínense, en el 60 cada mexicano disponía en promedio de 10,000 metros cúbicos y ahora solo son 3.2 mil metros cúbicos al mes, con proyecciones de caer por debajo de los 3,000 metros para el 2030. Y en este contexto, en la mañana de hoy, los integrantes del colectivo Sélvame del Tren, no sé si por ahí tenemos ya el audio para escuchar a los manifestantes afuera del Palacio Nacional, bajo el grito de "Sin cenotes no hay paraíso". Recordará usted esta obra colombiana con un título similar. Bueno, pues "Sin cenotes no hay paraíso". Se oponen a que siga la construcción del tramo 5, a pesar de que hay un freno judicial ordenado hace unos días. ¿Por qué? Pues más que nada porque además de la destrucción de cuevas, cenotes y ríos subterráneos, de los corredores biológicos, de los ecosistemas y la biodiversidad, se está contaminando el acuífero. Y este Tren Maya lo único que va a traer en el corto plazo es precisamente la contaminación del acuífero de donde toman los quintanarroenses y también los turistas el agua. Y en este contexto, antes de ir a corte, en León, Guanajuato, pese a que hay una impugnación para que se operen unas torres que se llaman City Towers, City Center en León, y que se construyeron cerca de un humedal extraordinario, porque los humedales no se encuentran a esas latitudes y sobre todo en el centro del país, pues les valió gorro al municipio, al estado, a la federación, y aunque ahora ya hay sentencias para que esto no se concrete o no se opere, pues estos señores ya inauguraron las oficinas de un banco en una de las torres del proyecto City Center, que además va a recibir casi 10 litros de agua por segundo al año, es decir, 303,070,970,000 litros de agua en plena crisis hídrica y en un estado como una ciudad como León, que enfrenta también problemas precisamente por el abasto de el agua. Vamos a una pausa y volvemos.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milenio. Bien, ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 40 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en Super Estéreo Milet, en el 98.9 de la frecuencia modular. Y desde aquí nuevamente le repetimos la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que las autoridades deben castigar más enérgicamente el robo de agua? Envíenos sus comentarios al 55 72 10 11 40. Y bueno, pues ¿qué nos tienen nuestros periódicos de Grupo Milet, el Milet Diario y ABC Diario? Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Para hoy martes 20 de febrero del 2024, periódico Milet. Participa Pedro Aces en cumbre. De forma histórica, por primera vez, funcionarios de Estado, sindicalistas, empresarios y expertos en economía se reunieron en Santa Fe para inaugurar la cumbre Nersourcing México, organizada por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. En más información, muere Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda a los 68 años. Ursúas Macías colaboró en esta casa editorial, siendo su última publicación este lunes titulada El desdén presidencial hacia el agua. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del estado, Delfina Gómez, agradece la lealtad del ejército con Edomex. En este evento, la mandataria reconoció la valentía y la determinación de las Fuerzas Armadas. En la nota internacional, Brasil convoca al embajador de Israel y llama a consultas a su embajador en Tel Aviv, tras declaración de Lula como persona non grata. El detalle de esta y más información en nuestro periódico ABC. Le invito a que los consulte, están en www.milet.com. Soy Cristian Valdés para Noticias Milet. Bueno, mire, corrijo, hace un momento le decía a usted que el presidente no había externado sus condolencias, no lo hizo ayer en su cuenta de Twitter y demás, pero sí lo hizo hoy. Vamos a escuchar lo que dijo con respecto a la muerte de Carlos Ursúa. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos
estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, a hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? Sospechas, ¿no? Sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes. Bueno, pues sí, efectivamente está en el equipo de Xóchitl. Le leía a usted hace un momento el tuit que subió Xóchitl con respecto al fallecimiento y las condolencias a su familia. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Él no creía que bastaba el crecimiento económico para que la gente saliera de la pobreza, pero también creía que los programas sociales tenían que estar bien focalizados y a su vez tenía que haber crecimiento económico. O sea, era una mezcla de un hombre que tiene una visión de sí apostarle a una economía de mercado, pero siempre tener muy claro cuál es el objetivo, que la gente saliera de la pobreza. Y la mayoría de mis diálogos con él fueron en ese sentido, de cómo lograr ese equilibrio. Él siempre se opuso a la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, internacional de Texcoco. Él siempre se opuso a estos megaproyectos sin sentido, a la pérdida de recursos en Pemex, ¿no? Él le parecía que era muy irresponsable seguir perdiendo dinero, veía venir una posible crisis por el endeudamiento para el siguiente gobierno. De hecho, pues hablaba de cómo financiar gran parte del gasto en el siguiente gobierno, sobre todo del gasto social, que había que buscar la manera de sostener el gasto social, pero sí revisar, por ejemplo, este exceso de dinero en pensiones que aparentemente no estaban siendo asignadas y que había recursos ahí como de 50,000 millones asignados. Le preocupaba la transparencia. Bueno, ya le decía a usted también, Claudia Sheinbaum envió sus condolencias. El día de hoy, en su podcast semanal, la candidata presidencial invitó a Rafael Barajas, el Fisgón, monero de la jornada y quien además tiene cargos dentro del partido Morena en temas de estrategia mediática, de ideología y de no sé qué tantas cosas. Es decir, cobra en Morena y cobra en la jornada para pues hacer nado sincronizado con otros moneros y atacar un día a Claudio X, otro día a Santiago Krill, otro día a Xóchitl, otro día a Krause, etcétera, etcétera. Bueno, pues estuvieron con ella. Vamos a escuchar parte de ello. Vamos a presenciar una campaña electoral que va a correr en dos pistas. Por un lado, vamos a ver a todo este grupo que se dice ciudadano, que se dice que pretende robarse las causas de la izquierda, que pretenden robarse la democracia, ¿no? Una vez más, ahora de otra manera, ¿no? Pero los vamos a ver empujando guerra sucia, haciendo campaña de descrédito, diciendo que tú eres una narcocandidata, que Andrés es un narcopresidente. Imagínate, ¿no? Es decir, ¿de dónde? Ahora sí que de dónde. De ellos mismos, de su reflejo. Es una cosa impresionante. A mí hasta ni me da risa. Pues sí. Ahora, pues vamos a ver eso. Y va a ser muy insistente y va a pegar en algunos sectores de las clases medias, en algunos sectores muy Pero desinformados. Estamos aquí para que no pegue. Así es. Para denunciarlo, para decir que es falso, que no les queda otra más que disfrazarse. Porque no presentan una sola prueba. Es decir, los hechos objetivos hablan en contra de eso. Y quien ha bajado la criminalidad es este gobierno con quien subió. Determinando él. Bueno, pues escuchábamos al Fisgón y en eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que las campañas negras, la guerra sucia no debería de existir. Pero yo le recuerdo las que ellos mismos hacían cuando eran oposición en las distintas campañas en las que contendió López Obrador. Es decir, hablan de lo mismo, se quejan de lo mismo que ellos hicieron en tiempos atrás. Insisto, condeno este tipo de campañas sucias, campañas negras. Por esto, Claudia Sheinbaum, y está en su derecho, dijo que va a presentar una denuncia. Bueno, pues vamos a ver en contra de quién, seguro contra quien resulte responsable, a ver hasta dónde llegan. Y si la unidad de inteligencia cibernética, no sé si en este caso la Fiscalía General de la República, pues realmente llegue al fondo. Pero pues esto puede salpicar a ambos lados, porque pues del lado de Morena y de sus granjas de bots, pues es de todos conocido las campañas que financian y en las que gastan muchísimo dinero. Al respecto, acaba de terminar una conferencia que dio el diputado por la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambrís, quien dejó, usted sabe, el grupo parlamentario del PRD,
cuando anunció su intención de apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. No le gustó al PRD, le quitaron sus cargos y entonces formó una asociación que se llama Asociación Parlamentaria de Izquierda Liberal en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues hace unos minutos Jorge Gaviño denunció a Eduardo Ruiz Mendoza Peña, ex servidor público en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN. Dice Gaviño: detectamos a un grupo de 13 páginas de Facebook que se dedican a atacar con guerra sucia al partido y al movimiento de la transformación mediante videos de desinformación con el objetivo de manipular a la opinión de las y los mexicanos. El legislador destacó que se han gastado cerca de 2 millones de pesos en lo que va de este año en promocionar videos de guerra sucia desde las 13 páginas de la red social, que de acuerdo a la investigación realizada se identificó como dueño Eduardo Luis Méndez Peña, un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez entre el 2018 y el 2023, durante la administración de Santiago Taboada, que hoy es candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México. Continúa diciendo el boletín sobre la conferencia de prensa del diputado Gaviño: Eduardo Luis Méndez Peña fungía como jefe de la unidad de producción audiovisual, es decir, se dedicaba a hacer videos, es decir, tiene experiencia y hoy produce videos de guerra sucia, detalló el legislador. El diputado cuestionó el origen del dinero para producir y promocionar los videos, que podría provenir de recursos públicos. Lo único que estamos pidiendo es que estos señores aclaren este hecho, porque esta información es pública. Esperaría que un deslinde de parte del equipo del candidato opositor. Todos ustedes tienen acceso a esta información pública abierta en la plataforma Facebook, y bueno, pues envió un documento en PowerPoint donde viene precisamente el detalle de qué se anunció, en dónde se anunció, quién pagó los anuncios, cuánto se ha gastado. Aquí está la foto del exfuncionario de Benito Juárez, pero bueno, vamos a ver si esta denuncia mediática se traduce en una denuncia de tipo penal o de tipo legal. Y bueno, veíamos, José Luis, que ya se va a su casa el señor Lozoya, ¿no? Finalmente le concedieron que enfrente su proceso en prisión domiciliaria, lo cual habla de que finalmente la Fiscalía llegó a un acuerdo con sus abogados para, en parte, reparar el daño y, sobre todo, para garantizar que se mantenga, obviamente, en el país y enfrente lo que queda del proceso después ya de prácticamente 3 años. Curioso que le den ahora la prisión domiciliaria. Gracias por la invitación, mi querido Miguel. Porque ahora resulta que entonces no hay ninguno, nadie. Bueno, ya salió el ex senador del PAN. ¿Todavía está preso o ya salió? No, todavía es cierto. Queda uno, ¿no? Queda uno. Que es el único, porque ni Videgaray, ni Peña, ni Mir, ni nadie de los que supuestamente... de los grandes casos político-electorales, económicos que se acusaban al principio de esta administración concluyó con una sentencia o con una condena unánime. Todos se fueron alargando. Oye, y casualmente cuando trajeron a Lozoya fue meses antes de que iniciara el proceso electoral del 2021. Así es. Para que influyera en el ánimo de este proceso electoral. Lo trajeron con bombo y platillo, claro, diciendo que venían acompañados de videos, de testimoniales, de evidencias que pues no han podido, la Fiscalía no las ha podido comprobar. Sí, venía como el arma secreta del partido en el poder para poder dinamitar las aspiraciones de la oposición, porque iba a evidenciar la presunta corrupción de todos ellos. No le salió. Y vamos a ver ahora qué pasa. No le salió, y además dicen que la 4T reculó porque se habla, y pareciera ser cierto, que Peña, Videgaray y varios de sus ex colaboradores pues también tienen muchas evidencias de la campaña del 2018 en contra de operadores de Morena, de recibir dinero, estas que ellos llaman aportaciones claro, con recursos de procedencia obscura, dudosa, ¿no? digamos. Y que ahora pues ha surgido precisamente esta versión de que algunos cárteles habrían estado financiando. Y vuelvo a decirlo y lo repito, ya lo he dicho y lo repito, el presidente pues probablemente ni se enteró o no sabe exactamente de dónde vienen muchos de estos recursos que sus operadores estuvieron recolectando durante mucho tiempo. Pero fíjate, así como hay inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos en Dos Bocas, que por cierto dicen que esto está afectando la candidatura de Rocío Nale,
por todo lo que dejó mal hecho, todo lo que dejó inconcluso con dos bocas, pero sobre todo una serie de informaciones que han salido sobre mal manejo, sin licitación, adjudicaciones directas a empresas fantasma, a factureras, a empresas de amigos de Rocío Nale y de su familia, a empresas recién creadas. Ahora se suma también lo del Tren Maya, porque acaba de dar a conocer la Auditoría Superior de la Federación daños probables por casi 790 millones de pesos por parte tan solo de Fonatur durante la construcción del Tren Maya. Se trata de pagos en exceso, deficiente planeación, pagos no justificados por liberar derecho de vía, trabajos que no cumplen con lo indiciado, así como falta de acreditación de su programa de vigilancia ambiental y del proyecto ejecutivo, entre las irregularidades que fueron descubiertas en 7 de los 7 tramos del proyecto del presidente López Obrador. Es que se siguen sumando no solo denuncias, sino en este caso anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y esa es otra de las joyas de la corona del gobierno López Obradorista. Y si esto le sumas una nota que tuviste hoy en las breves mexiquenses de que estaba subutilizado el AIFA a un 40%, entonces estamos obteniendo que las 3 principales obras de infraestructura de la actual administración pues están haciendo agua, Miguel. La refinería que nos refina. El tren que vende boletos, no vende boletos, un pasito para adelante, un pasito para atrás, y que termina no acaba en el tramo 5, contamina el acuífero, daña los ecosistemas, la biodiversidad. Y el AIFA. Y todavía Mara Lezama, la gobernadora, dice que es el tren de la igualdad, cuando es carísimo. Es carísimo. Te cuesta 1,300 creo el tramo, sí. Y además llegas 2 o 3 horas después, si bien te va, y si vas en Premier te cuesta muchísimo. Y ahora, pues, para justificar el gasto va a acabar siendo, si es que funciona, un tren de carga, igual que el AIFA, un aeropuerto de carga, que nos cuesta ya cerca de 2 millones de pesos al día de subsidios por su mala planeación, por su falta de conectividad, porque finalmente el mercado es el que manda. Aunque las líneas aéreas al principio quisieron apoyar y abrieron más rutas desde el AIFA, pues cuando tú tienes 10 pasajeros o 15 o 20, no es negocio. Pues no es negocio. Y ahora con Mexicana de Aviación, la línea del Ejército, pues hay vuelos que salen con un pasajero, o que salen con 10 y regresan con 5, y no llega ni siquiera al costo de operación, y es otro fracaso financiero y comercial que nos cuesta a los mexicanos, porque para mantener volando estas aeronaves pues hay que seguirla subsidiando. Y por cierto, acaba de anunciar el presidente hace un par de días que Boeing, la fábrica de aviones Boeing, no los Boeing, dije los jugos, como le pusieron ellos mismos, mal escrito por supuesto, no van a tener aviones disponibles hasta el 2028. Entonces así las cosas. Fin de sexenio, mi estimado Miguel. Fin de sexenio, y cada vez brota más irregularidades, malos manejos presupuestales, por la planeación, por la falta de planeación para sacar todos estos proyectos caprichosos. Pues ya nos vamos por su atención, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias a usted por su atención. A nombre de todo el equipo, lo dejo en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Alta Atención. Este equipo de trabajo estará de vuelta mañana con usted, nuevamente en punto de las 13 horas. Buena tarde, buen provecho. Hasta entonces.